Y seguimos en estas entrevistas alucinantes. Yo les dije además que hoy día estaba feliz porque gente que admiro, que conozco su trabajo hace mucho tiempo y que además me cae muy bien. Entonces ya empezamos la entrevista conversando con cosas y estamos con el destacado director teatral, académico también, Jesús Urqueta. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, Antonella, buenos días. Tú habías estado, no conmigo, con el Pato, hablando de Sí. Primavera con una esquina rota, Sí. que le ha ido increíble, o sea, Sí. sala llena desde su estreno hasta ahora, tiene funciones hasta Hasta el 1 de septiembre, después tenemos otra en el Estadio Nacional el 10 de septiembre. Volvemos en octubre a cartelera. Las qué primeras bueno 2 semanas, saberlo. que ya están las entradas en línea y el otro año también vamos, ese adelanto. Marzo, Oh, qué abril y buena mayo. noticia, porque hay mucha Sí. gente, no sé, por todo lo que hemos visto la obra, hemos salido diciendo, "Ay, tengo que invitar a mi papá, tengo que invitar a mi mamá, tengo que llevar a no sé quién". Entonces ha estado realmente muy... Y es hermoso que esa obra en particular, bueno, que después tú supiste, nosotros hicimos acá Sí, un especial en la Sala Máster de la República de las Letras y nos acompañó generosamente Roberto Pobleto, estuvo realmente muy lindo. Pero paralelamente a eso, tú estás también hasta el 3 de septiembre con la obra Stalin, del ítalo-chileno Gastón Salvatore, que está además con dos actores de verdad muy, muy increíbles, Sergio Hernández y Daniel Antivilo, que sostienen, son los dos. La obra son ellos dos. Sí. Eso está en el Teatro Finisterra, yo lo fui a ver el viernes pasado, y es una obra muy exigente, uno podría decir, porque tiene mucho texto. Si uno sabe de historia rusa, funciona mejor, pero es una fantasía, básicamente, Sí. ¿no? Es el encuentro, voy a hacer el resumen muy corto, entre un Stalin ya mayor y absolutamente entregado a la paranoia, Sí, el año antes de su muerte está situada la ficción. y se encuentra con este viejo actor judío y director del Teatro de Arte de Moscú, Itzik Sager. Esta es una ficción que está montando el Rey Lear. Sí. Y por supuesto que es una obra sobre el poder, y Stalin se pone muy incómodo con esto y manda a traer a Sager para conversar con él, se supone. Entonces, ahí se producen dos cosas y por ahí te quiero preguntar, ¿no? Porque por un lado es el poder frente al arte, uno podría decir, ¿no? Sí. Y cuánto puede inquietar al poder sentirse retratado, incluso cuando no se está hablando de él, pero siempre se está hablando de él. Sí. Y por otro lado, mi impresión es que este Stalin, interpretado por Sergio Hernández, también está buscando un amigo. Y, Para pasar sus últimos tiempos, sí. y para tener un contraparte con quien conversar. Ahora es desde un lugar imposible, porque es desde el lugar del miedo. Sí, pero por ejemplo, es muy acertada tus reflexiones. El juego de ajedrez que existe en el segundo acto, eso no está en el texto. Pero es algo que fuimos descubriendo nosotros justamente por esa sensación de que él quería algo más que solamente enjuiciarlo y castigarlo porque había hecho una obra donde él cree que hablaba de él. Y se había pasado 20 pueblos, parece, y zigzagger con la obra de teatro que hizo. Y lo que él necesitaba era fundamentalmente conversar, estar con alguien. De hecho, hay un texto que lo dice, si usted no estuviera conmigo, mi única compañera sería mi dolor de espalda. Claro. Creo Y lo dice muy tempranamente. Sí, en el minuto 4 de... Claro, lo dice muy tempranamente. Y claro, ahí aparecen varias reflexiones. Una que yo le estaba contando a Jesús, que hay un director importantísimo para la historia del cine, que es Sergei Eisenstein, y yo pensaba que una de esas Sager estaba inspirado en Eisenstein, que en esa época, a finales de los 50, hace Iván el Terrible. Entonces también uno dice, textos históricos, uno podría decir, ¿cierto?, que no están refiriendo a la Rusia de la época, sino a, en este caso, los orígenes, ¿cierto?, a la idea de este caudillo, etcétera, y que fue perseguido y censurado por esto, a pesar de que él era un simpatizante del régimen. Bueno, no podía no ser simpatizante del régimen si quería trabajar, pero... Ahí uno siente, o en el caso de Eisenstein, que le he dado muchas vueltas, porque es un personaje que a mí me parece muy interesante, esta idea de cómo, que es un poco lo que le pasa a Sager también en la obra, que siendo un personaje ficticio, de cómo quienes se comprometieron de manera consistente y querendona, diríamos, ¿no?, con la revolución, la ven transformada en esta burocracia caprichosa y conspirativa y violenta, finalmente, Sí. ¿no? Y cómo, ¿qué le hace eso a un artista?
Creo que el texto de Salvatore es muy claro en eso. De hecho, para todas las reflexiones que hace, hay un texto de la obra, ¿cachai? Uno dice conspiraciones, ¿qué sería de la Unión Soviética si no existieran las conspiraciones? ¿Cachai? Entonces, claro, creo que está como en la visión histórica de Salvatore. Es una visión, siento yo, que a mí me parece interesante en una distancia, porque también es media latinoamericana esta obra. El, al menos de donde la leímos, de donde la entendimos nosotros con el equipo de trabajo, ¿cachai? El, Salvatore era sobrino de Allende, que eso también es un dato que también no es menor y es importante para entender que si bien hablaba de Stalin, tampoco hablaba de Stalin también. También hablaba de este lugar, ¿cachai? Y siento yo que donde más trabajamos nosotros en esa sensación de que para un gran dictador nadie no tiene amigos y todos son sospechosos y todo esa paranoia que igual era una enfermedad que ya estaba decretada en Stalin, pero una cosa que tiene que ver con la ambición con el poder, ¿cachai? Sí. Con una cosa mucho más amplia. Entonces nunca duermes tranquilo, finalmente. Que también otro texto que le dice, cuando un revolucionario ha podido dormir tranquilo. Claro, pero además aparece esto que me parece súper interesante. Él, y yo pensaba, Carson, en el contexto de la conmemoración de los 50 años, estamos hablando de Stalin, y una cosa que la derecha siempre le ha dicho, especialmente, no sé, al Partido Comunista, todo el tiempo le están sacando Venezuela, le están sacando Cuba, etcétera, y es como, bueno, quienes somos humanistas, es como el totalitarismo desde cualquier sello es o sea, es represible, Sí. es condenable, etcétera, y da lo mismo, y es muy interesante que el sobrino de Allende trabaje la figura de Stalin. Sí, es muy interesante. Es muy interesante, bueno, y tiene que ver también con su identidad, pues él se fue chico, estuvo viviendo en Italia, en Alemania, en todos esos lados, ¿cachai? Y creo que ahí hay esa comparación que hace creo yo, entre Stalin y las dictaduras latinoamericanas, porque yo, claro, uno habla en Chile de Pinochet, pero en la Claro, contextualización puede ser de los Videla, 70, puede ser 80, Stroessner, puede puede ser... ser cualquiera, sí. Me parece que lo más brutal es esa sensación de que el dictador está solo. Está solo y desconfía de todas y de todos, ¿cachai? Y eso creo que es un punto importante para como lo fui guiando yo desde la dirección. Sí, y además que su única manera de vincularse es desde la amenaza. Sí, porque tienen hegemonía de la fuerza finalmente, ¿cachai? Tienen hegemonía de todas las decisiones. Bueno, y de hecho el personaje de Sager, que está brillantemente interpretado por Daniel Antivilo, que además Daniel Antivilo es un actor muy grande, uno diría, ¿no? 1,93. Claro, es muy alto, pero además es muy macizo. Sí. Entonces, estamos acostumbrados a verlo en el cine, por ejemplo, como el villano, como el matón, etcétera. Y es muy impactante, quería preguntar también por esa elección de elenco, ¿no? Sí. Es muy impactante ver a este hombre de estas dimensiones fragilizado. Sí. Y hay una parte donde está en el suelo, Sí. ¿cierto? Con Sergio Hernández parado sobre él. Y que Sergio Hernández chiquitito, uno diría, ¿no? Y además es un señor mayor. Entonces, ese contraste de cuerpos y su relación con el poder es un súper buen ejercicio teatral, diríamos. Sí, creo que bueno, este es un proyecto que viene de larga data. A mí me llamó Marco Antonio Laparra en el 2018. Mira. Después que dirigí Arpellone, me llamó para dirigir Stalin y estrenarlo en el 2019. ¿Qué obras más distintas? Sí. Sí. Y primero por cosas de presupuesto y después por el estallido social, pandemia, todo Claro. lo que hemos sabido. Se fue corriendo hasta que coincidió con estos 50 años donde Solo dijeron, demoró 5 años en hacerse. Sí. Y era otro elenco. Bueno, siempre fue Sergio, pero era Julio Jung el que iba a hacer el Easy Sager. Y obviamente por razones de salud, Julio no podía estar 5 años después. Y ahí tuvimos la libertad de poder elegir. Y esta contraposición sentía yo que era muy importante. Yo ya esta es la 4ª vez que trabajo con Daniel, es un actor que nos conocemos. Y sabía que yo podía explotarle algo que siento que él no había explotado mucho, que era esta cosa contenida, Sí. esta cosa de un estatus más bajo. Por lo mismo que tú decías, porque siempre por su porte, por su casting, se le muestra o se le utiliza desde otro lugar, desde otra energía. Y yo había hecho Tasca hace 10 años con él, que era una obra para los 40 años del golpe en GAM. Sabía que podía entrar en ese mundo sutil con Daniel y teníamos esa contraposición de imagen y de figura que me parecía muy interesante ver este señor gran actor y que me pasaba también que me ayudó mucho para poder hacer los quiebres del texto, porque el texto es un texto de una extensión de alrededor de 4 horas y media. Es un texto de 5 actos. Chupalla. Y la obra dura como 1:40. 1:20. 1:20, ok. 1:20, y porque fue el teatro el que nos pidió que durara máximo 1 hora y media.
y el trabajo que hacemos en el fondo, hay una aparición del Rey Lear, el personaje que aparece al final, eso no existe en la obra, eso es creación de nosotros, con el ánimo de quebrar el relato, porque el relato es bien monótono igual. En un momento Sí. nosotros se nos agotó la puesta en escena y se nos agotó la obra en el acto 2. Y si mirábamos para adelante era hablar de el hombre justo, y eran tesis y tesis y tesis y tesis históricas y filosóficas que yo sentía que para el público chileno no iba a resultar mucho esta obra. Ahora, hay una parte, de hecho, justo le estaba comentando a Lina cuando antes que entráramos, que estábamos hablando de que iba a conversar contigo sobre esta obra, y yo le decía, mira, hay una parte que, o sea, es mucho, mucho texto porque son dos personas, fin, es todo Sí, lo que pasa, sí. y es una escena, es un Sí. lugar, y hay una fuera que referencial, pero del que en general tenemos poco información, ¿no? Sí. Y hay una parte que seguramente es como a la mitad de la obra que uno de verdad siente desasosiego del encierro, uno Sí. podría decir. Y es un poquito claustrofóbica y se le puede hacer uno larga, pero yo pensaba, pero eso es parte del recurso. Sí, O sea, es como, sí, es una intención en el fondo. Yo al menos en los trabajos conmemorativos que he hecho sobre memoria y sobre todo los que se tienen que ver con dictaduras, siento yo que esa sensación de, por ejemplo, hablando de la de Chile, fueron 17 años, que es una imagen brutal, me gusta llevarla al teatro, con el tiempo. Por eso en la obra generalmente tengo esa escena que él arma el ajedrez que dura 5 minutos. Es una cosa... claro, Y uno solamente te invito a desafiarte a contempla cómo alguien arma un ajedrez durante 5 minutos. claro. Y esa sensación, siento que yo al menos es comparable con esa sensación de agobio, de encierro y de claustrofobia, decirte, pero imagínate cómo fue esto, imagínate cómo fue... Y además que lo que pasa uno puede decir con el personaje del Daniel Antivilo o con este director de teatro, ¿no? Pero es como está toda esta población de millones de personas Sí. coaptada por Sí. la paranoia de este señor Sí. y el poder de violencia que tiene este señor, ¿no? Sí. Y bueno, no queremos hacer los spoilers porque queremos que vayan a ver la obra, pero hay un momento en donde el personaje del director de teatro, de Sekiar, de Sajer, perdón, dice, ya, como que uno siente que dice, ya fue, Sí. ya fue. Con mi vida puede hacer lo que quiera. Ya fue. Sí. Y se lanza, ¿no? Y se lanza, bueno, a contarle chistes. Sí, po. Se lanza a insultarlo. Sí. Y es como, bueno, como esa frase, hay una canción de Candance que dice eso, ¿no? No hay nada más peligroso que un hombre que no tiene nada que perder. Sí. Y hacia allá nos fuimos. Sí, yo creo que igual da esa sensación que Sager sabe del minuto cero cuando él entra y abre la puerta y está Stalin que subía, Ya fue ya. ya fue. Sí. Pero trata de negociar como Sí, frente como a cualquier duelo, ¿no? Sí. Negociemos, veamos Sí. qué te puedo dar para que, sobre todo su hijo, que es lo Sí. que a él más le preocupa, ¿no? Sí. ¿Qué te puedo dar para que me dejes en paz un poco? Sí. Lo que está diciendo. Ahora, para terminar, Jesús, y les recuerdo que conversamos con Jesús Urqueta a propósito de la obra Stalin, que me encanta que se trabaje con esta figura. Sergio Hernández y Daniel Antevilo están tremendos, tremendos. Es como además la posibilidad de ver, en mi caso que yo soy más de cine que de tele, de ver a grandes actores Sí. verlos ahí trabajando en teatro, es bien, bien impresionante lo que Sí, hacen. igual también está bien como trabajado por Marcelo Martínez y por la Tamara Figueroa el asunto medio cinematográfico Sí. de la puesta en escena también. Que es muy limpia, Sí, pero el trabajo de luces es hermoso, sí. es muy, muy bonito. Sí. Esto está hasta el 3 de septiembre. Sí. O sea, este fin de semana y el próximo, próximo. les queda para ver de jueves a sábado a las 20:30 horas y los domingos para quienes nos gusta ir al teatro el domingo. Yo soy muy de 19. teatro dominical, a las 19 horas. Entonces, jueves a sábado a las 20:30 horas, el domingo a las 19 en la sala de Finisterra, que está aquí muy cerca de la radio, en Pocuro con Pedro Valdivia. Sí. Hay estacionamiento, además gratuito, Gratuito. para quienes quieren ir a verla. Bueno, y pasado el dato, y para cerrar, Jesús, quería preguntarte también por lo que tú siempre trabajas desde la memoria, pero también desde la contingencia, ¿no? Sí. Y quizás preguntarte a ti como artista, ¿qué te ha enseñado la puesta en obra, ¿cierto?, de Stalin en el contexto que estás haciendo al mismo tiempo Primavera con una esquina rota y que has trabajado con otras obras de memoria? ¿Qué te tiene para decir a ti esta obra? A mí me tiene que decir que la historia del mundo y la chilena también en particular tiene muchas cosas inconclusas. Y creo que es un deber de nosotros de hacer honor a esa memoria, trayéndola desde el presente, hablando sobre eso, seguir hablando sobre eso, que no está solucionado, para proyectar un futuro.
Creo que eso es lo que más me deja, como que me deja el ánimo, la contingencia chilena me da todos los días ánimo para seguir haciendo teatro y haciendo puesta en escena. Oye, eso me parece notable, porque yo he tenido todo tipo de artistas que diferentes, y me pasa a mí, yo paso del horror al asombro constantemente y decir, oh, no, ya, ¿para qué sirve lo que uno hace, no? Yo creo que sirve como un lugar de resistir. Yo veo a las generaciones nuevas, que a veces uno es muy crítico desde la docencia, Ujú. con las generaciones nuevas y sobre todo con los hábitos. Lo hemos hablado con Con Jesús, no somos profes. Sí, con los hábitos, pero también siento por otro lado que también en el fondo es mostrarle el camino y que ellos tomen la resolución de su vida, pero siento que ese lugar creo que es importante que las nuevas generaciones conozcan lo inconcluso del pasado, Ujú. que las nuevas generaciones conozcan realmente qué fue el caso de Goyao en el caso de Primavera, ¿cachai? Que las nuevas generaciones hagan el punto de diálogo entre la figura de Stalin y Pinochet acá en Chile y en los otros dictadores latinoamericanos. Creo que eso es súper importante, seguir hablando, seguir diciendo desde nuestra experiencia, con nuestros años. También estoy cerca de los 50 ya. Allá vamos todos. Para allá. Ahora, quiero decir, no sé si pasó solo con la función donde yo fui o pasó con las otras, que termina la obra Silencio. a negro y silencio. Sí. Y no sabemos si aplaudir o no, Sí. porque estamos de verdad muy impactados. O sea, Sí. es una obra fuerte, Sí. es por eso partí diciendo es exigente para nosotros también. Quiere decir para ellos, ¿no? Sí. Para Daniel y para Sergio. Sí. Desde acá todas mis felicitaciones. Pero vayan ahí a ser movilizados. Creo que eso es una Sí. súper buena palabra. Sí, yo hace rato, tanto para Primavera como para Stalin, tomé una imagen que es muy terrible, pero que tiene que ver con esa sensación de cuando te torturaban y te meten la cabeza ¿Al agua? al agua y te la Submarino. sacan. Y te la sacan. Sí, desde ese lugar dirigí, fue la imagen del viaje de Primavera. Y acá también tiene que ver un poco con eso y como con la imagen de la guillotina, de levantar el elemento y dejarte arriba y decirte esto es happy end, pero de Sí, po. repente cae la cosa. Sí, po. Sí. ¿Y luego qué hacemos con eso? Bueno, uno se va a tomar un café, a conversar. Es que creo que eso es lo interesante. Po. Finalmente yo no, en ninguna de las obras que he dirigido trato de darte la respuesta. No, pues. Siento que eso es un lugar, de un punto de vista y una decisión particular. Entonces, No, yo creo que te el abre arte, un espacio. ¿cachai? el arte es el lugar de las preguntas. Sí. Y acompañarnos en las preguntas. Y Sí. generar preguntas que no teníamos. Creo Sí, que eso es muy potente. Y me parece también que interesante estos temas, ponerlos en lugares donde no va, en salas donde no va gente que opina como uno. Y eso también me parece muy interesante, ¿cachai? Que me ha pasado también con Lluvia Constante, a principio de año en Teatro Soco, ahí en la Dehesa, me pasó acá en la Fini, también me pasa en el Ictus. Eso me gusta mucho también. Está interesante. Bueno, vayan a ver Stalin. Entonces, hasta el 3 de septiembre en Teatro Finisterra pueden conseguir sus entradas a través de Ticket Plus. Está de jueves a sábado a las 20:30 horas, el domingo a las 19. Muchas gracias, Jesús De Urquidi. nada, puedo pasar un Pase un datito dato. rápido. Hoy a las 19:30 en Sindicato Actores tenemos el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Dirigí el egreso el año pasado. Los que van quedando en el camino de Isidora Aguirre. Y hoy día tenemos la función en el Festival Exit de egresos de escuelas de teatro. Excelente. Eso entonces, la sala Isidora Aguirre. No, en la sala de... No, ¿cómo se llama? María Elena Dugachel. Ya. La escena del Sindicato Actores. La sala Sí. Sindicato Actores, perfecto. Sí, en 19:30 horas. 19:30 La gente horas. puede llegar nomás. Sí, creo que tiene un costo la entrada, pero llega nomás. Llegue nomás. Bueno, gracias por ese dato. Nosotros Vale. tenemos que irnos muy rápido. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Gracias.